Pues, em, mira, hace unos añitos ya que yo conocí a Juan Pedro, eh, y lo conocí porque justamente leí la famosa Contra de la Vanguardia, y cuando leí lo que ponía ahí, dije, ostras, esta persona es como que tiene la misma misión que yo, solo que lo está haciendo desde una herramienta diferente, que es la escritura, y yo lo hago desde el teatro, pero como que estamos labrando para construir lo mismo, ¿no? O para enviar eso al colectivo, ¿no? Entonces me generó muchísima curiosidad de yo quiero conocer a este señor, y como había justo un taller de Érase tu vez que se iba a hacer en breve en Barcelona, me apunté. Y, y bueno, me sorprendió gratamente por varias razones ese taller. Una, por lo que yo me llevé al haber escrito ese cuento, que para mí fue como súper potente. Es un cuento que, ya te digo, igual hace como 7 años que hice ese taller y todavía lo tengo presente. O sea, a veces me pasan cosas en la vida que digo, ostras, el cuento. Entonces, me impactó profundamente ese taller. Y luego otra cosa que me gustó mucho es que yo te sentí o te viví como una persona muy sabia y a la vez muy humilde y muy cercana. Era como, ya que estamos con el tema de las metáforas y los cuentos, como ese sabio que te encuentras debajo del árbol al que quieres pedirle un consejo. Eh, Esa fue la impresión que yo me llevé de ti. Y ya desde ese momento pensé, algún día yo quiero montar algo con esta persona. Creo que te lo dije en su momento. Sí. Han pasado muchos años, la vida ha ido dando sus tumbos y al final pues se ha presentado la ocasión. Además me dijiste cuando te contacté, bueno, yo ya estoy jubilado y ahora estoy haciendo menos talleres y tal, o sea que es como hay que aprovechar porque Mm. para que no se nos jubile del todo, ¿eh, Juan Sí. Pedro? Pues nada, yo quería preguntarte, y para que la gente lo pueda escuchar también, ¿qué es de dónde te nació a ti esta idea de crear un taller de estas características y con ese propósito? ¿De dónde nace todo eso? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus amables palabras. Creo que eres un poco exagerada, pero bueno, pero las recibo con agrado. Y saludar a las personas que estén en directo. Es un placer estar aquí. El- Mira, yo me he dedicado toda mi vida al teatro. En realidad, mi vida profesional ha sido el teatro, que lo he compaginado con la escritura también, ¿no? Con escribir textos. He trabajado mucho en teatro para niños y con los payasos de hospital y todo esto, ¿no? Y, y bueno, hubo un punto de inflexión en mi vida así fuerte, de una crisis gorda, allá por los 50 y algún años. Y bueno, entre otras cosas que hice, pues hice un vipassana, esta técnica de la meditación y tal, ¿no? Y era curioso porque, bueno, los que no imagino que sabréis de qué va esto del vipassana, ¿no? Pero son 10 días en silencio, hombre por un lado, mujeres por el otro, y no se habla nada ni nada, ¿no? Y a mí me pusieron en un lugar que estaba yo solo. Y bueno, y que claro, a las 9 de la noche no hablas con nadie durante 10 días y ya hay que apagar las luces y tal, y todo el mundo a dormir, pero yo no podía dormir porque en esa crisis había dejado una serie de trabajos, una serie de cosas, se había cambiado totalmente, ¿no? Y pues un día pensando, digo, bueno, pues cuando salga de aquí tendré que hacer algo. A ver, yo daba cursos de oratoria y algunas cosillas así, ¿no? Y de pronto, pues dije, pues, oye, como siempre me he dedicado a contar cuentos también durante muchísimos años, pues estaría bien esto, pom, 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 un taller donde la gente pueda escribir su cuento y escribir la estructura y ya está, y ahí se quedó. Y terminé aquello y tal, y poco después, pues retomé esta cosa, es decir, bueno, pues, y un amigo, Jesús Carrazoni de Galicia, me creó el nombre, ¿no? Que me gusta mucho, Érase tu vez.
Y claro, ¿qué pasó? Pues que yo monté aquello, rellené todo con los ejercicios que había que hacer, entendí más o menos por dónde podía ir y se hizo el primer taller. Ah, sorpresa, ¿qué estaba pasando allí? Empezaron a ocurrir cosas, sincronicidades, uf, una cosa que era, funcionaba al pelo, tal cual la estructura que tenía, ¿no? Y claro, para mi sorpresa, pues de pronto dije, no, yo quiero saber por qué ocurre todo esto, ¿no? Y ahí así nació el taller, ¿no? Y luego pues, empecé a investigar, me llevó Jung, sincronicidades, la muerte, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que tenían que ver con todo lo que estaba pasando en el taller, ¿no? Y sobre todo y fundamentalmente el juego. Profundizar más en por qué el juego tiene la fuerza que tiene, ¿no? Y para mí esa es un poco la clave de este taller, ¿no? El juego. Es la llave que abre la puerta a la fantasía, no a la fantasía, a la imaginación. Hay que diferenciar la imaginación de la fantasía, ¿no? A la creatividad, a esos lugares donde podemos expresarnos libremente. Y esa es la base del taller, fundamentalmente. Ujú. Mm, mm. Y el hecho de que me plantearas esto me resultó muy, ya en su momento, cuando hiciste el taller, ¿no? Me resultó muy estimulante. Porque claro, yo había, ya te digo, yo todavía en esa época creo, no, en esa época no, ya no, pero vamos, había dedicado 35 años de mi vida profesional al teatro. O sea, entonces claro, era un reto para mí porque yo lo había lanzado como un escribir, aunque el último día se contaba el cuento, pero entonces esto era muy interesante. Y claro, claro, sí, y por eso cuando me lo volviste a decir ahora, aunque estuviera jubilado, que eso de jubilado es una cosa oficial, porque da igual, sigue haciendo de todo, y claro, claro que sí, ¿por qué no? O sea, de hecho, bueno, he dejado prácticamente casi todo tipo de talleres de escritura creativa, oratoria y todo eso, y solamente tengo este taller, ¿no? Porque me gusta mucho, aprendo mucho, muchísimo, de verdad, porque cada taller, este fin de semana hemos hecho la número 20 y es impresionante ver cómo la gente se va metiendo, las personas que asisten se van metiendo en las dinámicas del juego, bueno, se absorben de alguna manera. Y entonces, claro, trabajar esto en teatro puede ser increíble. Y esa era mi pregunta para ti también. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a abordar el cuento de forma teatral? Claro, yo juego con ventaja porque yo lo he vivido este taller, ¿no? Entonces, para mí, eh, la experiencia fue pues que Juan Pedro nos iba proponiendo una serie de juegos, ejercicios que me parecían divertidos y podríamos decir inocuos, ¿no? Como que vas ahí jugando, jiji, jaja, y vas entrando y de repente te dice, venga, ahora vamos a escribir el cuento y lánzalo y escríbelo sin tachones ni sin borrar nada, todo lo que te salga, escríbelo. Y lo escribí cuando lo leí, fue un wow, ¿de dónde salió esto? Por favor, qué fuerte. Entonces, ya eso en sí mismo fue muy impactante, pero la parte que me gustaría añadir mía después con el tema del teatro es el poder comprender todo eso que salió, ¿no? Yo lo viví un poco como cuando uno despierta de un sueño que ha sido muy lúcido, muy revelador, con muchos detalles y dices, ostras, ¿qué me está veniendo a decir mi subconsciente con todo esto? Y esta parte que le añadiríamos del teatro justamente es para profundizar en esa comprensión. Es cierto que hay cosas que solo de leer tu cuento ya se te van a revelar, ya te das cuenta de, wow, esto tiene sentido porque viene de aquí, enlaza con eso, eh, como que todo cobra una forma lógica, un sentido, y eso puede ser que haya partes que ya se te revelen en el momento, puede ser que haya otras partes que tarden meses, semanas o años en caerte la ficha de, ahora entiendo por qué me pareció ese personaje de esa escena. Y habrá otras que son como que están más calientes, ¿no? Como que son
partes que quieren emerger, que piden de tu comprensión, y como la tendencia que tenemos siempre es la de, vale, pues lo pongo en la cabeza y empiezo a intentar interpretar desde la mente, no, pero claro, si me ha salido un gato con 3 patas, el 3 es un número mágico, es como, no, déjate de ponerle mente. Vamos a dejar que sea el propio cuerpo el que nos acabe de dar esa comprensión, ¿no? Y si por ahí te pareció un personaje que te está intrigando, es cómo sería encarnar ese personaje, cuál es la necesidad que tiene ese personaje, el anhelo que hay de fondo, y todo esto nos va a ir completando esa comprensión, ese encontrarle sentido a ese relato, ¿no? Ese sentido que lo extrapolamos luego en la vida. Esa es la parte que me interesa luego abordar también con el teatro. Y en tu práctica, en tu forma de abordar esto, pero esta pregunta te la hago porque mucha gente me dice, es que yo no quiero remover mi pasado, es que mi pasado es duro, es que no sé cuánto. ¿Cuánto hay ahí de remover el pasado? ¿Crees que la gente se puede asustar por No eso? es, si nosotros también hemos escuchado como que hay esta inquietud, ¿no? De no quiero remover el pasado. No es el objetivo remover el pasado para nada. Claro, nosotros vamos a pedir que escriban una línea de vida antes del taller, ¿no? Como esta biografía. Pero es una línea de vida, es decir, se hace como un esquema de aspectos relevantes que para ti han sido relevantes de tu vida y ya está, sin entrar ni al análisis, ni al por qué me pasó esto, ni al yo la víctima del mundo, ni nada, cero. Es puro esquema que de alguna forma luego te va a ayudar a elaborar un guión. Pero lo que nos interesa, el objetivo que hay de fondo, es que tú puedas darte cuenta con este ejercicio de en base a qué estructura funciona tu psique. Como si tuviéramos elaborado o estructurado un mapa interno que nos hace que vayamos repitiendo algunas cosas en la vida, ¿no? Eso típico de, es que siempre me acabo tropezando con la misma piedra, o es que no sé qué me querrá decir la vida con esto porque ya lo he vivido y ahora se me vuelve a presentar. Es como poder darte cuenta con este cuento de cuál es esa estructura interna que tú vas siguiendo de una forma inconsciente y que va definiendo tus vivencias, aunque tú no lo elijas, aunque crees que lo eliges, ¿no? Porque como no sabes que esto está en tu inconsciente, te crees que eliges libremente, no, yo elijo tener esta relación, elijo tener este trabajo. ¿Qué va? ¿No? Es como, es lo que está de fondo, lo que constantemente te va haciendo que tú tomes ciertas decisiones o que lo hagas de esa manera. Entonces, cuando logramos que ese inconsciente pase al consciente y lo vemos ahí delante, es un ostras, vale, ahora comprendo. Y desde esa comprensión yo puedo ser dueña de mis decisiones, de mis actos, de mi vida, en definitiva, porque sé cómo estoy funcionando. Entonces puedo elegir reaccionar o elegir de una forma más creativa y no tan automática, sino desde un lugar que pueda ser el más beneficioso para ti o el que está más alineado o más acorde con tus anhelos más profundos, con los anhelos de tu alma, etcétera, etcétera. Entonces, dar como ese mensaje a la gente que está preocupada de yo no quiero remover mi pasado, de que no vamos a ir a hurgar en la herida y eso que te pasó cuando tenías 3 años. No va de eso. Va de poder estructurar tu vida, hacer esos point, para verlo en perspectiva y decir, vale, que es que yo funciono de esta manera, ¿no? Y esta creo que también es
la gran maravilla de este taller que has diseñado o que te bajó en ese vipassana, ¿no? En el que, en el que ostras, se revelan muchos, muchos secretos de ese inconsciente. Sí, sí. Y lo que más me fascina de esto, de este trabajo, de este taller, bueno, es que en los procesos que se viven, es que accedemos jugando. Y es lo primero que tiene que saber todo el mundo, porque a veces dice, uy, que voy a ver mi vida ahí, que la biografía. No, 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 no. Esto es como el agua cristalina de un lago que metes la mano y remueves un poco el fondo. Sube allí un poco la tierra, se pone aquello turbio y ya está. O sea, cuando te metes en el agua ves aquello que hay, ¿no? Bueno, tú haces tu biografía y algo se remueve ahí en el inconsciente, pero la biografía se deja a un lado. Porque lo que vamos a venir al taller, primero de todo, es a jugar. A jugar con juegos de verdad, con juegos de como cuando éramos niños y tal. Pero vamos a jugar, vamos a bailar, vamos a pintar, a dibujar, vamos a escribir bastante. Y todo eso nos va a ir llevando, como que no quiere la cosa, como jijiji, jajaja, qué guay, qué tal, ¡pum! Y nos colocamos, como tú has comentado antes, nos colocamos en el lugar donde siempre podemos estar, si queremos. El lugar donde acuden los poetas, los científicos, donde se descubren cosas, donde vamos cuando soñamos, es un lenguaje parecido, de los sueños más refinados, todo metafórico, simbólico, porque es el lenguaje con el que le gusta al inconsciente. Y, A mí me gustaría que explicaras un poco esto, Juan Pedro, porque a mí me fascina mucho esta parte de las sincronicidades, es como que accedemos a este espacio mágico, me atrevería a decir, ¿no? Que conecta un poco, nos conecta con esa parte más espiritual o más que a veces puede parecer como inaccesible desde lo terrenal. ¿Nos puedes explicar un poco sí, cómo es ese espacio al que accedemos? mirad, un modelo teórico muy interesante que puede aclararlo. Enrique Corbin, un francés muy estudioso de Inaraví, era un estudioso sufí, él habla, basándose en Inaraví, es que es el místico este murciano de la Edad Media, habla de tres planos, tres niveles. El nivel terrenal, donde estamos todos, aquí donde tenemos esta realidad consensuada. Un plano intermedio, donde está lo imaginal, que llama él, lo que crea las imágenes, donde están los arquetipos, donde está el anima mundi de Platón, en fin, donde acceden los niños, que ellos están siempre ahí, de alguna manera, donde está toda la creatividad y donde está el inconsciente colectivo y donde están los arquetipos estos, como digo, que tienen imágenes según cada cultura. Un arquetipo no se puede ver así directamente, porque tiene que ser a través de una representación, ¿no? Entonces, e incluso también los moribundos están en ese lugar y por eso cuando empiezan a contar su vida o a contar alguna cosa en los últimos momentos de su vida, cuando pueden contarlo, lo hacen en forma de cuento, porque la estructura de nuestra psique tiene forma mítica, forma de cuento, ¿no? Pues bien, nosotros lo que hacemos a llegar a intentar llegar a ese plano. El tercer plano sería el plano de la fuente, donde está la fuente, o Dios, o la energía suprema, el nombre que quieras ponerle, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros, e insisto, con la llave del juego, sobre todo, porque quitas la mente de en medio y te quedas en el cuerpo, en el corazón, en la intuición. Bueno, pues con ese juego entramos en ese plano intermedio. Y ahí es donde escribimos el cuento. Porque nos ha llevado unas cuantas horas, bastantes horas, ir quitando poco a poco a través del juego las dinámicas y tal, para sin darnos cuenta ya estamos ahí. Y cuando estás en ese lugar, estás muy cómodo, muy cómoda, porque es un sitio maravilloso y casi todo el mundo lo ha probado alguna vez. Cuando estás viendo una puesta de sol maravillosa, pero aquí tenemos una técnica que la aplicamos. Es decir, nos llevamos esta energía y decimos, vale, estoy aquí, ahora voy a escribir un cuento. Como ya me he quitado la mente del medio y demás, y hay un cuento que sale. Insisto mucho en que sea un cuento en tercera, por supuesto, tiene que ser en tercera persona y con un final feliz, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estamos
de alguna manera recogiendo una sabiduría que nos trasciende, pero que tiene que ver con nosotros. Es una sabiduría de la trascendencia. Y son palabras como muy grandilocuentes para decirlo, pero es tan sencillo como decir, eras una vez un castillo donde vivía una niña encerrada en una habitación. Fíjate qué cosa tan sencilla, pues puede ser que sea tu situación o haya sido tu situación en tu vida. Y de pronto aparece, porque tú lo creas y lo necesitas, aparece algo, alguien, una persona o lo que sea, que de forma mágica te salva. Y lo que parece una huida se convierte en una realidad o una transrealidad o como quieras llamarlo, ¿no? Porque es un lenguaje que le estás diciendo al inconsciente cómo quieres vivir tu vida, más allá de los dolores que hayas sufrido. Porque al poner tus dolores, ponerlos en un personaje, tercera persona, que lo alejas de ti, a ti no te pasa. No vas a revivir el dolor aquel que tenías porque tú es un personaje que está ahí, le está ocurriendo al personaje. Además, de forma simbólica, con cosas que no tienen nada que ver con que te pegaban. O sea, si de pequeña te violaron, pues a lo mejor, que esto ha ocurrido en algún momento, pues a lo mejor lo que resulta es que a la niña un enanito del bosque le ha clavado una daga en la espalda. Y ya está. Y se puso una capa por encima, porque le daba vergüenza de que la vieran con eso clavado, pero durante 20 años llevó la capa y el dolor. Qué curioso. Y de pronto, unos meses después, se da cuenta de que es lo que le había pasado a esa persona, ¿no? 20 años de su vida. Él- pero no lo tocamos directamente, porque Claro. yo siempre digo, esto no es una terapia, no vas a venir aquí a hacer terapia, pero es muy terapéutico Mm, y te darás cuenta con el tiempo, porque el trabajo se hace desde el inconsciente, mm. de una forma suave y Claro, protectora. yo que lo he vivido, podría decir que te llevas como claves también, ¿no? Como esas pistas de qué es lo que te ayudó a dar ese paso, a pasar de pantalla, ¿no? Como a trascender esa situación, cuál fue el clic que luego te puede servir también para otras ocasiones. Es como, ¿de qué me serví en esa ocasión para, pum, trascender? ¿Qué cambió ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué es lo que estoy comprendiendo ahora con este cuento que me hace cambiar algo de mi situación actual? ¿No? Por eso que tú dices, porque lo pones fuera de ti, entonces te da una comprensión mucho mayor de lo que estás viviendo. Exacto. Y luego me parece muy interesante el trabajo que tú vas a hacer, expandiendo, extendiendo la vivencia del cuento, lo que has escrito, lo que ha surgido, extendiéndolo, ¿no? ¿Me puedes contar un poco esto? Sí, en realidad eh, es el mismo funcionamiento que tú dices, ¿no? Porque para mí el teatro o el teatro tal y como lo usamos en crecimiento teatral es como un juego que nos ayuda a acceder a espacios que la mente no nos deja, no nos permite entrar, porque hay ese filtro. Hay gente a veces que me dice, eh, claro, pero es que yo si me subo a un escenario a mí me da un pánico escénico, o sea, es como yo ahí cero, ¿no? Y es que no es ese tipo de teatro que nos interesa. No es el teatro en el que se espera un resultado para que a un público le guste y te aplauda. O sea, es utilizar el teatro para reconectar con tu libertad, para poder entrar en espacios que a través del juego, como tú decías ahora, desde como no soy yo, ¿no? Yo estoy encarnando un personaje, yo estoy encarnando una situación, eso no soy yo, pero nace de ti. Y en ese espacio protegido le damos un lugar a lo que tenemos interno para poder salir, liberarse, expresarse, para que deje de estar agazapado, eh, que eso nos libera muchísimo, nos da un espacio de libertad
libertad y también de autoconocimiento de, en el fondo, qué anhelo. En el fondo, ¿cuál es el propósito de mi alma? Si me quito de todas estas vestiduras, de todo esto que he ido aprendiendo, que me han ido inculcando de lo que tiene que ser, en el fondo del fondo, ¿yo quién soy? ¿Cuál es mi camino? Y el teatro nos permite acceder a ese espacio más puro, más verdadero, diría, más esencial de uno mismo. Entonces, no se trata de hacerlo bien o mal, ni de hacer bien el personaje, sino de poder jugar para reconectar con ese lugar más esencial de uno mismo. Y cuando reconectamos con ese lugar, de una forma natural, nos amamos más, porque estamos tomando responsabilidad sobre nosotros, sobre nuestros dones incluso, sobre qué hemos venido a hacer aquí. Cuando me doy cuenta de ello, de una forma natural aparece el amor. Entonces, este es el trabajo que yo propongo para redondear tu propuesta, ¿no? Este poder darme cuenta de lo que hay en el fondo del fondo para tomarlo, para responsabilizarme de ello, para trascender lo que haya que trascender, para cerrar lo que haya que cerrar y a la vez para iniciar el camino que tenga que iniciar, para poder brillar con la luz que tengo, para no quedarme a medias, siendo una ovejita más que hace lo correcto, sino no, dale al mundo eso que llevas dentro. Esa sería. Está muy bien, muy bien. O sea, te oigo hablar así, me encanta, ¿no? O sea, porque es como poder ver, presenciar que la libertad y el amor en escena se llevan bien, ¿verdad? Sí, claro, por eso te digo, desde este lugar, Claro, desde pero este lugar, también el teatro se puede usar desde lugares que te sí, lleven sí, al bloqueo sí, máximo, sí, sí, a la vergüenza, pero no nos interesa para nada eso. claro. Y mira, de ahí me nacen dos preguntas, una para ti y la otra que me la hago a mí misma, que también me la han dicho muchas veces, que es eso de, ay, pero es que yo no sé actuar, ¿no? O seguramente tú es como, yo no sé escribir, ¿no? Y es que no va de eso, es que no se trata de saber actuar, no se trata de saber escribir, porque lo que buscamos no es un resultado que venda, no sé cómo decirlo, sino lo que Sí, buscamos es conectar con lo más profundo que hay en ti y eso en sí mismo es liberador y es puro amor. sí, sí, No nos interesa lo preestablecido, lo correcto, lo estandarizado. No sé sí. si quieres añadir algo más, porque esta es una pregunta que nos hacen también mucho, de, ay, pero yo no sé escribir, ¿podré hacer Mm. el cuento, sabré hacerlo? Sí, sí, sí. Bueno, es lo primero que aclaro, o sea, que en ese sentido, es decir, todo el mundo en el colegio ha hecho una redacción alguna vez en su vida. Fíjate qué sencillo, ya está. O sea, porque esto no es un curso para aprender a escribir, aunque vienen escritores también, ¿no? A veces. Porque no es un curso para aprender a manejar la lengua ni nada de eso. Es un curso para utilizar la herramienta de la escritura, que todos la tenemos, todos, utilizarla en un beneficio que en un objetivo, para un objetivo diferente a escribir un gran relato de lo que sea, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando empiezan las primeras crisis? Porque hay resistencias, hay crisis, evidentemente, porque te pones delante del papel en blanco y dices, anda, ¿y esto ahora qué? Y claro, lo primero que te sale es decir, pero vamos a ver, si ya está García Márquez que ha escrito todo lo que había que escribir y ya está no sé quién y ya está no sé cuánto. O sea, no, no es eso. O sea, yo utilizo un poco la palabra de decir, no es literatura, es metaliteratura. Estamos utilizando la literatura para decir otras cosas. Las palabras tienen unos significados, tienen todo un, un campo semántico muy grande
Y de forma inconsciente esas palabras aparecen. No hay que ser un literato para poder hablar de la muerte sin darte cuenta. Si yo propongo un ejercicio que tiene que ver con la muerte, yo no digo que es de la muerte. Utilizo símbolos, metáforas. Y rápidamente el lenguaje que va a aparecer en ese ejercicio tiene que ver semánticamente con la muerte y con la transformación, con este tipo de cosas, ¿no? Y tampoco es un taller para hablar de la muerte, pero hablamos de símbolos, de metáforas que nos llenan toda la vida siempre, que estamos continuamente haciéndolo. O sea, cuando hablamos del ocaso de la vida, fíjate que estamos utilizando una metáfora muy utilizada, ¿no? El miedo hay que perderlo a eso. Le insisto mucho a la gente en ese aspecto. Cuando me preguntan, no tengas miedo a escribir, no tengas miedo. Porque luego cuando tienes el cuento acabado, porque no es fácil. A ver, el taller es intenso. El taller no es un jiji jajaja todo el rato. El taller es un compromiso con la vida que vas a hacer con una técnica divertida, con una técnica bonita, más o menos, o sea que según a cada cual le puede gustar más o menos, pero al final es para encontrarte contigo en un espacio donde hay gente, donde hay otras personas que están en el mismo barco que tú. ¿Y qué ocurre? Pues que empiezan las resonancias, empieza a haber ese tipo de sincronicidades que dices, anda, qué casualidad. O sea, pero algunas, la verdad que son espectaculares. Es que dices tú, ostras, pero ¿qué pasa aquí? O sea, ¿cómo ha podido ocurrir esto? Pues ocurre porque te demuestran que eso que antes has nombrado como magia, esta realidad nueva que se crea, que parece magia, en realidad, valga la redundancia, no es magia. Son actos que la vida nos está ofreciendo continuamente para que nos demos cuenta de que hay algo más que esta realidad consensuada que vemos. Hay algo más que eso. Detrás de cada cosa hay un contacto, una unión con todas las personas, hay una conexión y esas personas han venido aquí, todas las personas que vengan a este taller van a tener algo en común sin saberlo. Y posiblemente nunca se sepa o quizás aparezcan los cuentos. Hay un atractor, una temática común que es curioso. Oye, tiene que ver con esta problemática, con la otra. Y me atrevería a decir, y esto ya es un poco exagerar la cosa, que astrológicamente a veces también coinciden determinadas cosas. Ahí tengo una amiga astróloga que me dice, no, ten cuidado porque aquí hay eclipse este sábado y hay no sé qué, y puede ser que se active el arquetipo del padre o el arquetipo de la madre o alguna cosa por el estilo. Bueno, yo no manejo astrología, pero ¿por qué no? O sea, todo está ahí a nuestro servicio. Porque la vida se ha creado para estar a nuestro servicio y nosotros al servicio de la vida. Y ese es el gran descubrimiento que tenemos que hacer. ¿Cuál es la gran misión que tenemos en la vida? Encontrar la misión que tenemos en la vida. ¿Y cómo se encuentra la misión? Viviendo la vida. Y te das cuenta cuando te mueres. Ah, era esto, claro. La vida es muy sabia. Bueno, no sé si tú quién crees que debe asistir a este curso. ¿A qué persona le dirías tú, ven a este curso? Si eres, Bueno, yo creo que cualquier persona que le genere la suficiente curiosidad de este tipo de trabajo eh, que tiene que ver con lo oculto, con el inconsciente, con que esto de alguna forma le llama y le apetece mm, bajar esa información a algo más consciente para llevarlo en su día a día, para aplicarlo para aterrizarlo, ¿no? Y aplicarlo a su día a día. Claro, pues, eh, para cualquier persona que esté en eso, ahora. pues fíjate, yo les diría también, añadiría, hemos hecho 20 ediciones ya y dos europeas. Y ha ocurrido una cosa muy curiosa. La mayor parte de las personas que vienen se lo han regalado. O se lo ha regalado un grupo de personas que han estado ya en el taller o se lo ha regalado su pareja, es lo más habitual. Y a veces incluso la pareja viene un poco enfadada como diciendo, mira qué regalo, no sé si esto está envenenado, ¿qué pasa? Porque vamos, a mí se me iba a ocurrir venir a un taller de estos. Pues te lo ha regalado tu pareja o te lo ha regalado tu hijo, tus hijos.
porque has cumplido 70 años, 80 años, que vienen gente muy mayor, y de pronto se dan cuenta de que es un testimonio de su vida que para los nietos o los hijos es como un acta notarial. Mira, mi vida es así, te la voy a contar como un cuento. Entonces, claro, imagínate qué legado. E incluso este fin de semana ha pasado una cosa curiosa, y es que una mujer que ha venido, me dijo que le costó mucho escribir la biografía, pero que disfrutó muchísimo. Y de pronto se ha dado cuenta de que su biografía no la conocen sus hijos. Y lo primero que iba a Wow. hacer en cuanto saliera de aquí, del taller, era sentar a sus hijos, que ya mayores, ¿no? Adultos, y decirles, mira, esta es mi biografía, leerla. Porque sí, de tu madre, de tu padre, bueno, lo sabes todo, o crees que lo sabes todo, pero de pronto te están contando cosas que han aparecido que no sabías que te acordabas. ¿Por qué me habría acordado yo de esto ahora? Pues sí, estas cosas pasan, ¿no? Entonces, pues si tienes pareja, regálaselo o pídele que te lo regale. Me parece súper bonito esto que dices que no se me había ocurrido de un regalo a una persona que cumple una cierta edad, ¿no? Como que ya tienes un recorrido y un bagaje y poder hacer este ejercicio de revisarlo todo me parece súper potente. Sí, sí, sí. Mira, Súper si estamos potente. bien de tiempo y me lo permites, os voy a contar una sincronicidad Por supuesto. poderosísima. En el libro que escribí, que me pidió la editorial Plataforma, un poco la cuento también porque a mí me impactó mucho, ¿no? Unos hijos se le habían regalado al padre con 70 años el taller, ¿no? Y este hombre, toda su vida, había estado trabajando en el bar de la familia, desde que era pequeño o desde que era adolescente. Y a este lugar, al bar, iba un maestro, iba ahí a comer y tal, ¿no? Y el maestro siempre le decía, estudia, estudia, no dejes de estudiar. Si quieres ser algo en la vida, que si no vas a estar toda la vida aquí en la barra del bar. Y el chaval le tenía mucho aprecio, ¿no? Bueno, pues estudió, después le insistió en la universidad, hizo una carrera universitaria y tal cual. Entonces el hombre, pues el cuento, el protagonista era el maestro y estaba dedicado al maestro, pero el maestro hacía 25 años que se había muerto, pero tenía un sobrino y el hombre este no sabía dónde localizar al sobrino, hacía muchos años que no lo había visto. Y un día va por el mercado de su barrio y le pregunta a uno que conocía, oye, ¿sabes de fulano este, el sobrino del maestro, dónde vive y tal? Y dice, pues acaba de entrar en el bar ese de ahí enfrente. Primera sincronicidad. Entra, se encuentra con este hombre, le cuenta la película del cuento, del libro, porque ya tenía el libro en la mano y que quería regalárselo a él porque su tío ya había muerto, hacía 25 años. El otro le dice, vale, vente el lunes a mi casa, o no sé qué día era, vente tal día a mi casa y tráete el libro. Pues cuando llegó el hombre, le dio el libro, el otro le sacó un sobrecito pequeño con una tarjetita y una pluma estilográfica. En la tarjeta ponía, esta pluma estilográfica es para Pedrito, este hombre, que sé que le gusta mucho escribir. Dásela cuando yo me vaya. 25 años tenía el sobrino, la pluma, esperando encontrarse con este hombre. Wow. Y precisamente en ese momento, bueno, el hombre me lo contó, vino a mi casa a contármelo y todo, llorando, pero llorando, porque esto no se lo podía esperar él. O sea, y claro, yo me quedé fascinado. Digo, ¿cómo funciona esto? ¿Qué pasa con el tiempo, el espacio y todas estas cosas? Se volatilizan, todo eso no existe. Pues solo existe la intención, lo que hace con lo que hablan de la física cuántica, lo que hace colapsar y de pronto ocurre una cosa, un evento porque has puesto la intención. Da igual si han pasado 25 años, ¿no? Me parece Wow. fascinante. Bueno, como han ocurrido muchas de este tipo, muchas. En uno de los talleres de Barcelona había una chica escribiendo un cuento ahí, tumbada en el suelo, así, de rodillas, escribiendo el cuento. Y le cae un bicho, un volador, mosquito, no sé qué. Le cae, lo quita. Sigue escribiendo porque estaba como poseída, ¿no? El bicho otra vez, ¡pam!, le cae 3 veces. Y a la tercera se da cuenta de que el bicho era el protagonista del cuento que estaba escribiendo. Como se está escribiendo un cuento de una hormiga y aparece una hormiga. Pero ni lo miró. Lo quitó de medio hasta que se dio cuenta la tercera vez de que era el protagonista del cuento. Me imagino que vendría a supervisar a ver lo que estaba escribiendo, ¿no? Claro. A ver qué estás contando. Bueno, pues esas cosas pasan mucho.
Y cuando lo hicimos para proyectos europeos, se ha hecho en dos ocasiones, una mezcla de culturas impresionante. Todo el mundo accede al mismo lugar, da igual de la cultura que sea. Te expresas de una forma o de otra, pero eso es lo de menos, ¿no? Lo importante es que cuando entras en la dinámica y te sumerges en eso, aflora lo que todos tenemos dentro y que es igual para todo ser humano. Es esa esencia, esa persona con mayúscula, ese ser interno, el maestro interno, como le llamen, en todas las culturas, ¿no? Así Eso que es, ánimo, ánimo que os lo vaya a pasar bien. eso Muy es. bien. Pues bueno, yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no, Juan Pedro? Sí, por mi parte sí, estupendo. Estoy encantado de estar aquí y muy agradecido con Yo toda esta iniciativa que has también. tenido. Ha sido un rato bien agradable esta charla Mm. contigo. Y nada, pues eso. A ver si la gente que nos ha escuchado se le aclara un poco más de qué va todo esto, que a veces puede parecer un poco raro y a ver si hemos podido aclarar un poco las dudas. Muy bien, encantadísimo Hasta de estar aquí. Un abrazo grande para todos y todas. hasta muy pronto, Juan Pedro. Chao. Chao.